Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el siguiente programa. Este es un encuentro con una panameña apasionada por su país y su cultura. Vivió de cerca momentos clave de la historia del Canal de Panamá, precisamente cuando su padre fue presidente. Con ella, conoceremos los eventos que la llevaron al exilio junto a su familia. Nuestra invitada ha trabajado en temas cruciales para América Latina, centrándose en el desarrollo económico y social de Panamá. Llegó a las Naciones Unidas, donde participó en negociaciones significativas como la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Esta experiencia cimentó su vocación por el servicio exterior y el compromiso de representar a su país en el escenario global. Un compromiso que continúa siendo su mayor pasión. Hoy con nosotros, Natalia Arroyo, embajadora de Panamá en el Reino Unido. Soy Pedro Prado y esto es Migrantes de Express News Podcast. Bienvenidos. ¿Cómo recuerdas tu niñez y la relación con la política? Bueno, mi padre estuvo metido en política desde que yo tengo uso de razón. Primero como ministro de Educación, como redactor de la Constitución de Panamá, y luego eso lo llevó al Ministerio de Educación y fue uno de los negociadores para devolver el canal a manos panameñas. El éxito de esa negociación, porque Panamá después de un siglo de estar tratando de devolver el canal a manos panameñas, se logró. Fue una negociación exitosa gracias a que tuvimos un gran presidente en Estados Unidos, Jimmy Carter, que ayudó, y a unos grandes negociadores. Eran 3 negociadores por parte de Panamá, 3 negociadores por parte de Estados Unidos. Y mi padre fue elegido por una comisión de representantes de corregimiento como el primer presidente después de una transición militar en Panamá. Estamos hablando del año 1978. Sí. Y el nombre de tu padre, por supuesto. Aristides Royo. Aristides Royo Sánchez. Exacto. Un presidente muy querido. Sí. Y has tocado un capítulo bastante importante para Latinoamérica. Tu padre es una de las personas que está ahí, sí, para hablar de ese tema. Exacto. Digamos que fueron unas negociaciones bastante arduas y de hecho finalmente se logró que el Canal de Panamá pasara a manos panameñas por un voto en el Congreso de Estados Unidos. Y hubo muchas dudas de que si Panamá iba, incluso por panameños, si Panamá iba a ser capaz de poder manejar su canal. Pues Panamá ha sido capaz de manejar su canal, funciona exitosamente, es un orgullo para todos los panameños, y no solamente recuperar un canal, sino recuperar todo el territorio que rodeaba el canal, que era un territorio que mucha gente no lo sabe, pero que los panameños, si cometíamos una infracción en ese territorio dentro de nuestro país, nosotros éramos juzgados por instituciones de Estados Unidos. Dios mío. Entonces era una situación de colonialismo dentro de nuestro país. Por eso para los panameños esto no ha sido solamente una infraestructura que ha tenido réditos comerciales para nuestro país. Esto ha sido un hito en el orgullo de los panameños. Ese punto es muy importante porque los latinoamericanos, como tú lo dices, muchas veces sentimos que ahí tenemos una gran infraestructura, pero para el panameño esto fue una gran lucha, según tus palabras. Y esta lucha tú la tienes que vivir de niña. Sí. ¿Qué edad más o menos? Yo fui entre los 10 y 14 años. Sería imposible no quedarme en este tema, aprovechando que lo has tocado del Canal de Panamá, que con tanto cariño apreciamos nuevamente, lo digo, los latinoamericanos. ¿Cómo fueron? ¿Qué más recuerdas de esas negociaciones, de ese rol que jugaba tu padre antes y después de ser presidente de Panamá? Bueno, recuerdo que para él era la causa número 1 en su vida. O
sea, realmente a veces pienso que hay políticos que no tienen una causa detrás de gobernar un país, pero para mi padre realmente es algo que fue su valor fundamental, devolver ese canal y ese orgullo de los panameños de lo que para ellos era tan importante. Yo creo que él gobernó con muchos valores y creo que es algo que se ha perdido un poquito. A veces siento que hay mucho gobernante que va más por intereses propios que realmente los intereses de un país. Realmente el tema de la devolución del canal y por supuesto también el tema de la reducción de la pobreza. En nuestro país, digamos que estuvimos durante muchos años gobernados que iban casi que pasándose de un gobierno a otro, de las familias tradicionales del país. Y gracias a este general Omar Torrijos, digamos que se le dio oportunidad a gente pobre que se educara y que gracias a sus méritos académicos pudieran ocupar puestos importantes en el país. Y yo creo que por eso todavía hoy en día se recuerda a Omar Torrijos como un líder y una personalidad que cambió el curso del país y los acontecimientos que vinieron luego. Desgraciadamente, cuando Omar Torrijos muere, allí se le invita a mi papá a dejar el puesto o a simplemente funcionar como un títere de los militares, porque durante la época de Omar Torrijos él supo mantener respetar el poder civil, que era mi padre el que representaba en ese momento. Pero cuando muere Omar Torrijos en un accidente en un helicóptero, mucha gente cree que fue asesinado por la CIA, porque era un hombre muy popular y con mucho poder en el país. Pero no, mi padre estuvo en el lugar de los hechos y parece ser que sí fue un accidente, que no fue asesinado. Pero él sí supo mantener a los militares en su institución y respetar el poder civil. Cuando muere Omar Torrijos, los militares, entre ellos Noriega, tratan de adquirir otra vez el poder. Y entonces ahí viene una época muy difícil para Panamá, donde acaba en una invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989. Todo esto lo tienes que vivir. Todo esto lo viví y creo que Panamá hubiera sido un ejemplo de transición democrática como ha sido, por ejemplo, España, sí, después de la dictadura de Franco, hacia un gobierno demócrata. Panamá hubiera sido un ejemplo de transición democrática de un poder militar a un poder civil si no hubiera muerto Omar Torrijos. Hubiéramos sido un gran ejemplo porque después de mi padre ya hubieran venido elecciones populares. Las de mi padre fueron por representantes de corregimiento de una manera de transición, ese poder, de poder militar a un poder civil. ¿Y cómo, te lo pregunto también desde esa visión de tu infancia, cómo tu padre se las arregla, como diríamos, para poder hacer esa transición? Porque si nos ponemos en ese contexto, no era nada fácil. Una transición militar a una civil tiene muchos inconvenientes. ¿Cómo recuerdas eso? Pues mira, Pedro, tan difícil como que lo que le pidieron los militares a mi padre era: queremos que te quedes, pero los que vamos a mandar somos nosotros. Y mi padre decidió irnos al exilio. Y nos vamos toda la familia al exilio en España. Y yo me doy cuenta que eso cambia totalmente, primero, la vida de todos nosotros, porque esto no solamente afectaba a mi papá, afectaba a toda la familia, porque realmente es diferente irse del país porque uno toma la decisión de irse a un país a la decisión de irse por un exilio. Yo, a partir de eso, entiendo muy bien a los cubanos que han tenido que irse de su país, porque eso es, digamos que, causa mucho condicionantes negativos para la familia. ¿Cuántos miembros de tu familia tuvieron que salir exiliados? Los 5. Los 5. Mi padre, mi madre y 3 hermanos. Y 3 hermanos. Se van para España. Nos vamos para España. Tu padre dice,
primero esto a ser un títere de ser los un militares. títere de los militares. Exacto, exacto. ¿Y qué pasa? Pues mira, realmente nos quedamos todos con una nostalgia de Panamá, que yo creo que esa es la razón por la que yo me dedico a Panamá, porque amo mi país, amo mi país. Y todos sufrimos lo mismo, mi hermana, mis hermanos, todos tenemos una nostalgia enorme de Panamá, porque es como nos arrancaron del país donde nosotros habíamos crecido y donde nos sentíamos felices. Entonces, yo luego con los años me hace gracia porque una vez me encontré a uno de los militares que participó en ese gargantazo que se le llamó, porque mi padre se dirigió al país diciendo que tenía problemas de garganta y que no podía hablar. Todo el mundo en Panamá entendía que no podía hablar porque estaban los militares detrás y se le llamó el gargantazo. Ven, qué interesante. Sí, Aprovecho aquí que está la señora embajadora Natalia. Gargantazo, tu padre dice no puedo hablar, los militares... Tengo problemas de garganta, por lo que tengo que dejar la presidencia, y entonces se le llamó el gargantazo. Toda la población entendió que no podía hablar porque estaban los militares detrás. Y fue así. Fue así. Tu padre te lo corrobora. Sí, fue así. Fue la manera como envió el mensaje, Exacto. entiéndanme. Mi padre es difícil hablar de estos temas con él. Él Puedo todavía, imaginarme. yo creo que todavía le duelen estos temas, pero él siempre sigue para adelante. Eso es otra enseñanza que me ha dado. Él siempre mira hacia adelante, siempre. El gargantazo. El gargantazo. ¿Cuánto tiempo estuvo tu padre como presidente en esa transición? 4 años. 4 años. En el 82. Del 78 al 82. Del 78 al 82. Sí. En esos 4 años ya salen. Salimos al exilio, sí. Y en ese exilio ya te toca ver a Panamá desde lejos, como lo ven los migrantes, sus países. Totalmente. Y con un dolor en el alma. Exactamente. Y lo que viene ahí en la historia de Panamá son momentos muy duros. Duros, difíciles. Muy duros, sí. O sea, realmente era un poder militar el que estaba gobernando en Panamá. Que Noriega que era el hombre fuerte de Panamá, aunque había un presidente civil, pero Noriega era el hombre que mandaba en Panamá. Y él se fue en contra de Noriega públicamente. Entonces, durante ese tiempo, realmente nosotros no pudimos regresar al país. Pero luego, cuando ya las cosas... ¿Cuánto fue ese periodo de Noriega? ¿Lo recuerdas? Bueno, Noriega yo diría que... No sé, pero duró bastantes años, porque mi padre dejó la presidencia en el 82, allí hubieron otros militares involucrados, y Noriega yo no sé cuándo cogió el poder exactamente, pero debe haber sido en el 85, 86, por allí, hasta el 89, diciembre del 89, que acontece la invasión de Estados Unidos en Panamá. Estamos en Migrantes y estamos hoy en una charla muy interesante con quien es hoy la embajadora de Panamá en el Reino Unido, Natalia Royo. Con ella estamos conversando, pero también de manera muy cariñosa, amistosa, nos ha dejado entrar a su oficina, a esto que es su casa, su país. Natalia sigue creciendo en España y sigue teniendo su formación. ¿Cuándo regresan, si es que regresan, a Panamá? Ellos regresan a Panamá. Luego llega un momento, después de la invasión seguro, ya se instalan en Panamá, mis padres. Y yo paso un añito con ellos, pero ya luego enseguida me voy a estudiar mi licenciatura y me voy fuera de Panamá a estudiar y ya. En letras, ¿verdad? Sí, o sea, periodismo, me gradué de periodismo. Natalia es una colega. En New York University, sí. Y estudias periodismo, sí. Te preparas. ¿Tus hermanos también regresan? Ahí sí, sí, vuelven. Mi hermano estaba en el colegio todavía, vuelve unos años a Panamá, luego sale otra vez. Entramos y salimos. Cuando uno regresa de un exilio,
me imagino que todo no está en orden. Encontraron las mismas cosas, la casa, la vida que tenían, o cómo fue, o cómo te cuentan, o cómo recuerdas ese momento. No, muy emocionante, pero sí, las cosas, de hecho a veces Panamá ha crecido además tanto que cada vez que voy a Panamá me tengo que ir a otros barrios para recordar el Panamá de mi infancia, porque es verdad que Panamá, o sea, es irreconocible casi que lo que era el Panamá de mi infancia. Para cerrar ese capítulo con lo que ha sido tu niñez, tu infancia y tu juventud al lado de tu padre, que ha sido un político que quiere mucho Panamá por los datos, las estadísticas, por lo que le tocó vivir también, por el recuerdo que él trae también de esa época tan bonita que tuvieron que vivir con Torrijos, con Omar Torrijos. Esto tiene un final feliz, digámoslo así, porque tu padre tiene a una hija que logra representar su país en el Reino Unido, pero además tu padre también es ministro en este momento, en funciones, Sí. y ministro para algo que él debe conocer, como se dice, de cabo a rabo. Sí. Yo creo, Pedro, que ahora que mencionas esto, creo que es también importante recordar, porque creo que esto sirve para otros países, que uno de los secretos por los que Panamá logró adquirir el canal a manos panameñas es porque se internacionalizó la causa del canal, que Estados Unidos no quería, que Estados Unidos quería que esto se tratara de manera bilateral entre Estados Unidos y Panamá. Y Panamá logró que se hiciera el primer Consejo de Seguridad fuera de Naciones Unidas, se hiciera en Panamá, porque querían internacionalizar la causa, y Omar Torrijos tuvo esa visión. Y por supuesto todos los negociadores, mi padre y los demás negociadores. Entonces ellos patearon el mundo comentando la situación de injusticia en la que vivíamos en Panamá. Y ese fue uno de los secretos más importantes, que cada vez que a mí alguien me habla de un tema político importante que le afecta a su país, yo le digo siempre, visibilízalo en el resto del mundo. Patea al mundo visibilizando este problema, porque eso cambia los resultados. Y eso fue muy importante. En ese caso funcionó. Qué interesante consejo. Sí. Es decir, los países nuestros, latinoamericanos, cuando digo nuestros es porque están en nuestro corazón, podemos aprender esa lección, una lección muy interesante, y es visibilizar nuestros problemas, nuestras angustias. Exacto. Y para esto sirven organismos como Naciones Unidas, que efectivamente, o sea, han perdido un poquito de credibilidad porque siguen habiendo guerras, todo, pero son los lugares, estaríamos peor si no existieran los organismos internacionales, sin duda alguna. Y es el lugar donde todos los países pueden comunicar y donde uno encuentra tolerancia, porque la única manera de uno poder entender la situación de los otros es poniéndose en la situación de los demás países. O sea que estos organismos tienen su labor, por lo menos para poder internacionalizar causas y poder que otros países entiendan cuáles son los problemas que les afectan. Entonces, hoy este final, como dije, tiene un final feliz, esta parte de esta historia. Ministro para Asuntos del Canal de Panamá, Sí. Aristides Royo Sánchez, Sí. tu padre. Sí. Él siempre comenta que él conocía el canal desde otra perspectiva, que era adquirir el canal a manos panameñas. Y ahora está conociendo la perspectiva técnica del canal. Cómo opera el canal, cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos que tiene el canal. Entonces, para él ha sido, porque ya se jubila, por fin después de, más de 60 años trabajando, más. Se va a jubilar después de este puesto, y él para él ha sido como un cierre con broche de oro, porque ha podido conocer el canal desde la otra perspectiva que no conocía. Conocer el Canal de Panamá desde el aspecto político y desde el aspecto técnico. Exactamente. Y que sea este el momento, porque ya vendremos con la segunda parte, porque todavía nos falta ese desarrollo. Hablemos entonces de todo o de las cosas más importantes que se han logrado desde la Embajada de Panamá en un país como este, como el Reino Unido. ¿Cuáles son esos logros que tú dirías, esto le va a servir a mi gente? Bueno, yo creo que uno de los logros más tangibles es que desde esta embajada hicimos el lobby para un candidato panameño
para ocupar el puesto como secretario general de la Organización Marítima Internacional. Es la primera vez en la historia de la Organización Marítima Internacional que un latinoamericano ocupa ese puesto. Y esto nos llevó a hacer un lobby, que estuvimos aquí desde Londres haciéndolo, junto con el candidato, y visitamos, hicimos lobby, algunos países un par de veces, con 39 países miembros del Consejo de la Organización Marítima Internacional. De verdad que de eso nos sentimos plenamente orgullosos como panameños. Es el puesto más importante que ocupa un panameño en el exterior en estos momentos. Muy importante. Luego, por supuesto, hablando ya del sector marítimo, también el lograr que más panameños que son marinos estén trabajando digamos que en barcos y que sean contratados, porque por más que Panamá es es el mayor registro de barcos del mundo, casi hay un porcentaje casi que de 1% solamente de panameños marinos trabajando en barcos. En sí. casa de herrero, cuchillo de palo. Sin duda alguna. Entonces, desde aquí, de esta embajada, hemos hecho mucho esfuerzo y se ha logrado. Y se han contratado muchos marinos panameños muy bien preparados de la Universidad Marítima de Panamá, que ahora están contratados en empresas donde ellos hacen su carrera profesional, porque en las mismas empresas los capacitan. Y luego, no sabes la cantidad de cosas que hemos abierto en el tema cultural. Hemos participado por primera vez, incluso siendo países latinoamericanos, en el Festival de Oxford de Literatura, en el Festival de Hay en Gales, primer país latinoamericano que participa en el Festival de Gales, de Hay Festival, que ustedes tienen uno en Cartagena. En Cartagena hay uno. Pues era la primera vez que un país latinoamericano participamos durante 3 años. Y convencimos luego que otros países latinoamericanos promovimos del éxito que fue. Trajimos activistas de temas medioambientales a Gales. Déjame preguntarte, en el festival, ¿con qué participaron? ¿Con qué representación? Trajimos a 2 indígenas, activistas, que hablaron de la situación medioambiental de Panamá, porque tenemos una isla en el archipiélago de San Blas, o Gunayala, mejor dicho, que una de esas islas es el primer desplazamiento humano que tiene que haber por causa del cambio climático y el aumento del nivel del mar. Y la ironía, Pedro, es que somos uno de los 3 primeros países del mundo que somos carbono negativo, y somos el primer país que va a tener un desplazamiento humano a causa del cambio climático. Carbono negativo. Carbono negativo. Absorbemos más carbono del que emitimos. Del que emiten. Esto es algo sorprendente. Y sabes que mucha gente me lo pregunta, ¿por qué Panamá ha logrado ese estatus? ¿Y sabes por qué? Por los manglares. Los manglares que a veces no le paramos bola y no le hacemos caso. Ni los vemos, porque además no se dejan ver. Y decimos que feos son. Sí, es barro, dice la gente. Exacto, pues eso es lo que ha logrado que Panamá sea uno de los países, de los primeros 3 países. Ahora creo que son 5, declarados por Naciones Unidas. Pero Panamá, Bután y Surinam fueron los primeros 3 países declarados carbono negativo. Por eso yo insistí tanto y se logró que el presidente viniera a la COP26 que se realizó en Glasgow. Y eran momentos un poco difíciles porque todavía estábamos en la pandemia. Entonces, pero sí se logró que el presidente viniera, y en ese viaje presidencial se lograron muchos compromisos en el tema medioambiental. Panamá se adhirió junto a otros países para crear el mayor corredor marino de protección marina en el Pacífico tropical, y junto con Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá creamos de los mayores zonas protegidas marítimas en el mundo. Un corredor marítimo. Un corredor marítimo protegido. Allí no se debe pescar, y es para aumentar la biodiversidad, porque claro, cuando los peces saben que en esas zonas no se pescan, pues aumenta la biodiversidad de la zona. Entonces, es una zona protegida. Y de eso se logró, otro de los logros de la embajada, que el Reino Unido apoyara económicamente ese corredor. Ese corredor tiene recursos corredor, sí. Del gobierno del Reino Unido. Del Reino Unido, sí.
Me estabas entonces diciendo que vinieron con esa representación indígena. Ellos cuentan cómo Sí. tienen que moverse de un lado a otro. Exacto. Ellos fueron muy, digamos, explícitos en compartir con las personas participantes del festival que realmente ellos han sido al revés, protectores, está en su cultura de la naturaleza, y que ahora para ellos esto es algo que ellos realmente no han causado, pero sí están afectados por los, lo que ha hecho el ser humano para afectar el cambio climático. Y ellos son víctimas de esta situación. Y no solamente, ahora es una isla, pero hay 40 que están habitadas en el archipiélago, que seguro, ellos son conscientes que todos ellos en algún momento van a tener que emigrar a tierra adentro, un poco más lejos del mar, que ha sido su medio de subsistencia, por lo que ellos ahora tienen que reinventar nuevas maneras de subsistir. De alguna manera es un desplazamiento. Es un desplazamiento humano. Digámoslo, no con las condiciones políticas, pero sí, tú sí, conoces ese pero sentimiento del emigrar. exilio. Exacto. Tienen que salir de lo que ha sido sí. históricamente, pero además culturalmente de ellos. Exacto. Y es doloroso, a veces uno no estudia mucho las causas psicológicas, pero emigrar es doloroso, es muy doloroso. Yo cuando veo que existen políticas en los países contra los migrantes, la verdad que digo, nadie quiere irse de su país, nadie quiere irse de su país. De verdad que ojalá diéramos más visibilidad al dolor psicológico, familiar que causa irse del país. Es cierto, Natalia. Pues Natalia, muchos logros, mucho trabajo desde esta Embajada de Panamá, otro país latinoamericano que nos encanta con su riqueza natural, con su belleza natural. Porque Panamá no tiene que ser tan grande para ser tan poderoso, lo tiene todo. ¿Cuántos habitantes tiene Panamá? Somos 4,5 millones. Pero te digo que Panamá ha tenido la suerte de su localización geográfica. Eso es lo que ha sido para Panamá su tesoro. Nosotros tenemos 80 kilómetros entre el Pacífico y el Atlántico. Siempre decimos a nivel un poco más para atraer el turismo que uno se puede bañar en la mañana en el Pacífico y por la tarde en el Atlántico. Y eso es lo que nos ha convertido en un país que ha sabido aprovechar ese posicionamiento geográfico. Entonces, desde la creación de Panamá, o sea, para unir el norte de América con el sur de América, hemos sido un país que hemos desarrollado ese tránsito y nos hemos convertido como en un hub de transporte, de logística, de conexión. Hemos sido un hub de conectividad para el mundo. Por eso en Panamá se mueven 144 rutas comerciales. Tiene una importancia enorme para conectar el mundo. Y nos hemos convertido en un hub aéreo también. Ahora con Copa Airlines conecta 90 países del mundo. Se ha convertido en un hub muy importante de conexión. En el próximo episodio continuaremos explorando la inspiradora trayectoria de Natalia Arroyo, embajadora de Panamá en el Reino Unido. Descubriremos más sobre su incansable lucha contra la desigualdad social, sus experiencias como migrante y su enfoque en fortalecer las relaciones personales en la diplomacia. Además, exploraremos su compromiso con el avance de las mujeres hacia posiciones de liderazgo. Gracias por escucharnos. Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el anterior programa.